Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Iniciamos nuestro ciclo de conferencias de Madrid Tutor, la ética del cuidado, el cuidado emocional, el cuidado físico y el cuidado del medio ambiente. En esta ocasión nos pareció importante trabajar sobre escuela y familia y con una propuesta de acompañamiento articulado para nuestras niñas, niños y jóvenes. Nos acompaña esta tarde Enrique Cerón. Les voy a leer una pequeña semblanza. Tiene muchas cosas en las que ha participado. Enrique Cerón Anaya es psicólogo y psicoterapeuta, autor, consultor y capacitador, conferencista con enfoque humanista, con temas como desarrollo humano, sexualidad, género y equidad, actualización en enfoques pedagógicos, arte y cultura, educación, construcción de ciudadanía, educación para la democracia, comunicación y competencias para la vida. Es psicoterapeuta y trabaja también en democracia efectiva. Ha presentado sus trabajos en distintos foros, destacando la UNAM, la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, Universum, Museo de Ciencias, la INEP Acatlán, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad de Artes de Aguascalientes, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Aguascalientes, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, CONAPRED, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, en el Instituto Mexicano de la Radio, en la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar MEXFAM, DIF, en el Instituto de las Mujeres, en Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIS. Ha sido colaborador en distintos temas de cultura, arte, pensamiento y sexualidad en distintos medios, entre los que se destacan los canales de televisión CNI, Canal 40, Canal 11, el Sistema de Televisión Educativa EDUSAT, también en la radio, Radio Educación, en Horizonte, en los periódicos La Jornada, Reforma, El Economista, Excelsior, Milenio y otros más. Y es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, sexólogo y psicoterapeuta por SOMESHI, Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral, y tiene un diplomado de la Escuela Dinámica de Escritores. Ya en una ocasión anterior estuvo trabajando con nosotros con el tema Mi sexualidad, la de mis hijas, hijos y alumnado ante los nuevos paradigmas. Y el día de hoy aborda el tema de familia y escuela, acompañando el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y jóvenes. Sean bienvenidos y comenzamos. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Aura. Como siempre es un gusto estar aquí, participar con ustedes. Ya tenemos algunas participaciones en las cuales pues no, hemos estado muy a gusto de ambos lados, entonces, bueno, es un gusto estar aquí con la comunidad del Colegio Madrid. Y bueno, esta es una conferencia virtual pero interactiva y voy a compartir mi pantalla. Tenemos algunas preguntas que me gustaría que las y los participantes que están aquí con nosotros nos ayudan a contestar. Les voy a hacer unas preguntas y me gustaría que nos pudieran ir respondiendo para poder tener pues una charla más rica, ¿no? Entonces, algunas de estas preguntas, la primera es cuando escucho el término educación para la vida y lo relaciono a mis hijos e hijas, ¿qué tan difícil me parece? A ver, cuéntenme. Cuando escucho el término educar para la vida y lo relaciono con mis hijas e hijas, ¿qué tan difícil me parece esto? Aquí en este chat pueden responder muy difícil, mucha responsabilidad, difícil, complejo, a veces más difícil y de pronto parece que más fácil de lo que se piensa, difícil, claro que no es fácil, uno mismo se sigue educando, pero sobre la marcha hay que enfocarse,
difícil porque las generaciones que tenemos actualmente son muy débiles emocionalmente y la vida afuera no es así. Es como muy ambiguo el título, nos convertan, me parece difícil, me parece muy importante, me parece algo sencillo al realizarlo en casa, pero normalmente las escuelas no acompañan con lo que uno enseña, me parece complicado, no es para la vida que se educa. Pues en general, digamos, tenemos distintas opiniones, pero en general el asunto está como que realmente se trata de una cosa difícil. Y entonces la facilidad o dificultad de un propósito está en función de la claridad que las personas, la claridad y las habilidades y la disposición o determinación que las personas tienen hacia un propósito. Entonces se va a hacer más difícil o más fácil en función de si sabemos de qué se trata una educación para la vida, en función de lo que sabemos hacer y en función de a qué estamos dispuestas. Y entonces ante la dificultad, ¿qué es el primer impulso que tengo? Ahí les va una nueva pregunta. El primer impulso es resolver lo mío lo más rápido y lo más fácilmente posible, o mi primer impulso es brindar y, y pedir ayuda. Ahí les va de nuevo. Ante la dificultad, ¿cuál es mi primer impulso? Eh, ¿Brindar y pedir ayuda o resolver lo mío lo más pronto posible? Pedir ayuda, me dicen brindar y pedir ayuda, ambas cosas, brindar y pedir ayuda, pero hacen las dos cosas a la vez, las dos cosas a la vez, resolver lo más pronto posible y si es muy complicado, pedir ayuda, resolver yo misma. La dificultad implica una situación estresante y muchas veces tengo las herramientas para poder resolverla, sin embargo es bueno pedir ayuda en casos de que sea algo bastante complejo para poder saber límites poner, ¿no? Entonces, ante las situaciones estresantes, los estudios que tenemos es que lo primero que hace la gente es pues tratar de resolver por sí misma lo más rápido y lo más rápidamente posible, ¿no? Las situaciones estresantes dificultan el asunto de brindar y pedir ayuda. Sin embargo, pues la dificultad de una tarea como esta que tenemos de frente, pues, pues nos tiene que llevar a reflexionar algunas cosas. Entonces, fíjense bien, esta última pregunta eh, generadora de esta tanda, que es, ¿quién es el principal agente educativo en la formación de niñas, niños y adolescentes? ¿La escuela o la familia? La familia, la familia. La familia y amigos en el colegio, la familia, y como soporte la escuela, la familia, ambas, la familia. Bueno, casi todo el mundo aquí coincide que la familia. Ahora les comparto un poco de cosas que han salido en distintos estudios en México en los planteles. A menudo padres de familia y cuidadores, pero en adolescencia se complementa con la vida social, la escuela, la familia. Bueno, la mayoría de las y los participantes que nos acompañan dicen que la familia. A menudo madres y padres de familia y cuidadores responsabilizan a la escuela sobre ser el agente preponderante de la formación de niñas y niños y al revés. Lo mismo el personal docente y directivo en los centros escolares muchas veces tiene la percepción que la escuela instruye, o sea, que da los conocimientos, pero quien debe educar, formar, es decir, eh, dar valores, eh, poner límites, tener, pues, que los niños y adolescentes tengan principios de una disciplina positiva, de convivencia, pues es una cosa que le toca a la escuela, ¿no?
Entonces, sin embargo, pues la dificultad que encarna un, un proyecto como este de educar y de formar a otras personas implica que, pues que en realidad lo vamos a poder llevar a cabo en la medida en que haya una colaboración entre escuela y familia. Un propósito de por sí complicado se complicará más cuando los agentes que aparentemente tienen el mismo propósito no nos colaboramos, no coordinamos o no tenemos parámetros comunes o peor aún cuando se compite. Y también otra vez dentro de estas situaciones complicadas, pues las cosas se van a hacer más complicadas cuando, es decir, cuando las cosas son fáciles de acordar, como por ejemplo los contenidos de, no sé, matemáticas o de alguna materia en general, acordar ese tipo de cosas o acordar un calendario, pues son cosas relativamente difíciles. Cuando vemos otras cosas que tienen que ver como la identidad de niños, niñas y adolescentes, la identidad de género, cuando tiene que ver con valores específicos, con temas polémicos, con situaciones de violencia que se presentan, con situaciones de angustia, con conflictos entre los alumnos y las alumnas, entonces ahí ya la cosa no se pone tan sencilla y es ahí donde tenemos que tener mucha atención en poder generar parámetros comunes y acciones eh, que nos permitan colaborar y hacer sinergia entre madres, padres y cuidadores y la familia, porque si no se tiene el riesgo de, como ya habían comentado aquí, que se enseñe algo en la escuela y eso se desenseñe en la familia o viceversa, ¿no? Entonces, me gustaría ver si ustedes tienen algunos ejemplos, tanto de una como de otra, ¿no? Ejemplos en los cuales cuando familia y escuela compiten y algunos ejemplos en los cuales familia y escuela colaboran. Algunos ejemplos que nos compartan sobre momentos en los cuales escuela y familia colaboran o algunos ejemplos que nos puedan compartir sobre momentos en que escuela y familia puedan más bien competir. Un ejemplo es el lenguaje altisonante. Quizás en casa no se permite, pero con los compañeros y las compañeras sí. Muchas gracias. ¿Algún otro ejemplo que tengan de ello? Hay veces que el tema del bullying es controvertido, exactamente. En mi caso, cuando mi hija no quiere estudiar y se ve reflejado en los exámenes, ahí el colegio nos ha ayudado, exactamente. Es el respetar los límites que pone el colegio en cuanto a puntualidad y asistencias, cuando colaboran, pueden ser actividades para que padres, madres e hijos, pero cuando no colaboran es, por ejemplo, en el abordaje de conflictos entre pares. Sí, es justo en los momentos difíciles donde más colaboración necesitamos, ¿no? El tema es que ya todo es violencia de género y algunas veces no es así. Sí, muchas veces no se tiene ni siquiera bien entendido a qué se trata la violencia de género. Entonces, justo en esos temas que son polémicos, que ya hemos abordado en otras ocasiones aquí, en estas participaciones que hemos tenido con el Colegio Madrid, es cuando más necesitamos parámetros comunes y colaboración para poder tener claridad acerca de qué sí y qué no, y sobre todo qué soluciones y alternativas podemos construir de manera conjunta. Cuando existe algún tema de conducta y comportamiento en el niño o la niña, en los temas de educación sexual, que es de distinta forma en el colegio que en casa, exactamente. Cuando se requiere apoyo para saber si se están trabajando o no las actividades antes de que sea demasiado tarde. En tema de violencia entre pares varones, exactamente. Son este tipo de temas los que requieren una colaboración sí o sí entre escuela y familia y pues son justo pues los que nos tienen aquí para platicar el día de hoy. Entonces, educar para la vida requiere sí o sí una tarea conjunta y para ello tendríamos que
pues poder reflexionar o saber qué implica una educación para la vida. Y en este sentido, ¿qué le toca a la escuela? ¿Qué le toca a madres, padres y cuidadores? O sea, a la familia, a las familias. eh, lo correcto sería hablar de familias con S en plural, tomando en cuenta la diversidad de las familias. ¿Qué le toca? ¿Cuáles son los principales errores, obstáculos para ello? ¿Cómo poder colaborar? Y qué estrategias y herramientas tenemos para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, algunos objetivos de la educación para la vida desde los años 90 del siglo pasado y las 2 décadas que llevamos de este siglo, ha habido una gran preocupación por este tema desde la investigación académica, los propios colegios, las dependencias gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, pues, organismos internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNICEF y, y otros. Entonces, algunos elementos comunes que podemos rescatar de todas estas propuestas son, primero, y el objetivo principal de la educación para la vida es brindar una educación para la autonomía. ¿Qué quiere decir una educación para la autonomía? Una educación para que las personas puedan satisfacer sus necesidades. Y esta está forzosamente ligada a una educación para la autodeterminación, para que cada persona decida aquello que quiera vivir, los rumbos de su desarrollo y, eh, y bueno, está ligado y a la autorrealización, para que cada persona pueda elegir qué es aquello en lo cual se cumplen sus metas, aquello que le construye un sentido de existencia, aquello que le permite alcanzar estados de bienestar. Entonces, esta autonomía está ligada al desarrollo de habilidades y a la toma de decisiones. Esto es muy importante visibilizarlo. Muchas veces, a veces con la mejor intención, pensamos que pues niñas, niños y adolescentes tendrían que estar mejor bajo la tutela de las decisiones de otras personas, concretamente el mundo de los adultos, o eh, al contrario, que estas decisiones no implican una responsabilidad y es muy importante enseñar a niñas, niños y adolescentes una toma de decisiones responsable. El autocuidado, que tiene que ver con la salud, que como dice la Organización Mundial de la Salud, no se trata solamente de la ausencia de infecciones o enfermedades, sino de un completo estado de bienestar físico, mental, emocional y social, de una educación sexual que nos permita tomar mejores decisiones en el rumbo de nuestro bienestar y de una educación socioemocional. Mm, estamos hablando también de que una educación para la vida está orientada a la convivencia, que implican valores, actitudes, derechos, la ciudadanía, que tiene que ver con la conciencia social, con el conocimiento y ejercicio de los derechos, con la participación en el devenir de nuestros grupos humanos, de nuestros grupos de pertenencia, con la participación en la toma de decisiones, en los debates, en los rumbos que nosotros asumimos que son los que debe de seguir la sociedad, en la toma de responsabilidad y por supuesto en la colaboración. Entonces también si hay algún comentario, duda al respecto de lo que yo voy comentando, eh, por favor háganmelo saber a través de las preguntas y respuestas y en ese mismo momento que lleguen la atendemos. Entonces, bueno, autonomía significa eh,
saber cómo satisfacer mis necesidades y poder aportar al bien común. No existe autonomía si no existe libertad de conciencia. La autonomía también implica, como les decía, la autodeterminación, implica la toma de decisiones responsable, implica un ejercicio de la ética de manera responsable y en este sentido, la ética es por un lado la condición humana en la cual nosotros tenemos que tomar decisiones a cada instante. Ustedes tomaron la decisión si se conectaban antes, si se conectaban después, si contestaban mi pregunta, si no contestaban mi pregunta, si van apuntando y al final comparten sus inquietudes. Todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones porque estamos inmersos en un mundo de tiempo y la manifestación de este tiempo es el cambio. Entonces el ejercicio ético de la libertad está fundamentalmente ligado a la autonomía y a la autodeterminación, como les digo, esta libertad de conciencia es saber lo que puedo saber y por ende lo que puedo vivir. Y al desarrollo de habilidades. Una habilidad es un saber hacer qué, cualquier cosa. Saber conectarse al Zoom, saber poner una pregunta en el chat, saber copiar un archivo, saberse hacer unos huevos estrellados, saber tomar una ruta, saber generar un trámite gubernamental, etcétera. Entonces, mayor cantidad de habilidades, mayor autonomía. Mayor cantidad de habilidades, mayor área territorial en la cual las personas tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades. Mayor autonomía es igual a mayor libertad. Menor autonomía es igual a mayor dependencia. Mayor autonomía es igual a más satisfacción. Menor autonomía es igual a mayor frustración. Entonces, este es el objetivo principal. Es en la medida en que yo pueda satisfacer mis necesidades que yo voy determinando el rumbo de, de aquello que quiero en mi vida. Sí, nos comentan. Creo que como padres hemos cometido el error de subestimar a nuestros hijos y pensar que no son capaces. Ser actuar y lo hemos vuelto con personas con poca autonomía y confianza. Exactamente. No, generalmente los padres no lo hacen por una mala, los padres, las madres de familia, los cuidadores, la familia en general, no lo hacen desde una mala intención, sino que muchas veces cuando eh, arrastramos miedos, arrastramos situaciones no resueltas de nuestra historia de vida, una cosa que escuchamos de manera muy común, tanto en el consultorio, tanto en estas pláticas, tanto en los talleres con madres, padres y cuidadores, ¿no? Y en la vida cotidiana, en nuestra propia familia, es esta idea de que, bueno, pues que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, ¿no? Entonces, en nombre de que mis hijos, mis hijas no sufran lo que yo sufrí, pues uno los cargo de mis propios miedos que no les sirven, sino más bien les estorban, y les impedimos el desarrollo de habilidades y por lo tanto, pues con una buena intención les imponemos una vida que no le corresponde, que es la vida de nuestras propias expectativas, ¿no? Solemos resolver las cosas que son capaces de resolver para sí mismos. Exactamente. Yo atiendo en consulta a una adolescente, y bueno, he atendido a varios exalumnos, alumnos y exalumnos en edad de adolescencia del Colegio Madrid y platicando con una madre de uno de estos alumnos y alumnas, le decía, oye, pero tu hija sabe usar la lavadora. Y me dice, bueno, pues cuando se iba a ir de viaje yo le enseñé. Ajá, pero la usa, o sea, ella lava su ropa, digo, a esta edad en la cual ya están en la secundaria, pues pueden participar perfectamente de todas las cosas que tienen que ver con las responsabilidades de su propio bienestar y del bienestar de su comunidad de pertenencia. ¿Qué quiere decir? Pues lavar su ropa, lavar sus trastes, hacerse de comer, buscar información, de todo, y nos querramos o no querramos el mundo adulto, de todos modos, eh, pues toman decisiones en cosas fundamentales de su vida, como las relaciones afectivas, como la amistad, como la manera en que se visten, cómo deciden. Entonces, entre más habilitados, más herramientas tengan, más informaciones
certera tengan, más ensayos tengan, porque no solamente es desarrollar la habilidad, sino irla perfeccionando a través de la práctica. O sea, aprendemos algo y somos personas hábiles en eso. Practicamos y la práctica nos hace diestros. ¿Qué quiere decir? No solamente lo hago bien, no solamente lo hago, sino lo hago bien. Seguimos practicando y entonces nos hacemos expertos. No solamente lo hago bien, sino cada vez que lo hago bien. Y si seguimos practicando, pues alcanzamos el grado de replicadores, de replicadores. O sea, no solamente lo hago siempre bien, sino que además ya puedo desglosarlo, ya puedo metodologizarlo, ya puedo enseñárselo a otra persona. Y bueno, en un desarrollo lógico que tienen las personas en un trayecto de vida, cuando llegamos a una vida adulta, una etapa adulta, ya tendríamos que ser personas replicadoras de toda esta serie de habilidades, porque ya nos toca como padres, como madres, como formadores, como maestros, como maestras, etcétera, legar estas habilidades a la siguiente generación. Y bueno, elementos necesarios. Definir exactamente en qué se va a habilitar. Tener claridad de cómo lo voy a habilitar. A través de qué pasos, a través de qué ejemplos, a través de qué experiencias, a través de qué dinámicas. eh, y bueno, también es importante que contemplar que nadie puede dar lo que no tiene. Y es en la medida en la que nosotros desarrollemos esas habilidades en nosotros mismos que entonces podremos fomentar su desarrollo en niñas, niñas y adolescentes. El autocuidado significa enseñar a las personas a ir hacia lo que da vida y evitar lo que quita vida. El bienestar da vida, el logro da vida, la violencia quita vida, eh, la imposición de otros sobre mi voluntad quita vida, las adicciones quitan vida, eh, el dolor, el sufrimiento, no el dolor, porque el dolor es constitutivo de la existencia, pero el sufrimiento quita vida, etcétera, y recuperarme de situaciones adversas. Si de la manera más sintética posible, autocuidado significa aprender a ir hacia lo que da vida y evitar lo que quita vida y tener la capacidad de recuperarme de situaciones adversas que también otra vez estas son constitutivas de la vida y de la existencia. Y aquí viene una nueva ronda de preguntas generadoras. Y vámonos checando como adultos nosotros dónde estamos. Esto no es ni bueno ni malo, solamente nos va a dar un diagnóstico de dónde estamos y muy probablemente donde estemos es donde estarán nuestros hijos e hijas. Yo como adulto sé qué necesito, sé qué me hace daño o es una situación de riesgo y otra vez de manera sintética, de una manera muy sencilla para explicárselos a niños y adolescentes, una situación de riesgo o una situación dañina es donde lo que se tiene por perder es mucho más de aquello que se pudiera ganar. Puedo nombrar, distinguir y regular mis emociones, sé lo que quiero y lo que no quiero, sé establecer límites. Y aquí es muy importante entender, los límites son distancias interpersonales que me permiten resguardar o defender mi integridad, mis derechos, mi corporeidad, mi bienestar. No son una manipulación y muchas veces se confunden. Ah, si no haces lo que yo digo, entonces te castigo, o si no haces lo que yo digo, entonces yo me voy a sentir muy mal. No, si no haces lo que yo digo, entonces te insulto, te digo que es una vergüenza para la familia, etcétera. Eso no es establecer un límite. Eso es
generar una manipulación para que las otras personas hagan lo que yo digo. Un límite se pone y se mantiene hasta que se mantiene esa situación de amenaza, de daño, como les decía, a mis derechos, a mi integridad, ¿no? Eh, Como persona sexuada, y aquí lo ponemos por delante, no solamente porque la educación sexual es parte fundamental, o el autocuidado y la educación sexual van juntos con pegados, sino porque además esta charla es en algún sentido una continuación de aquella que tuvimos con sobre la sexualidad mía y la de mis hijos, ¿no? Entonces, como persona sexuada, eso es para mí una fuente de vida. O sea, tengo información certera que me hace estar estable, que me hace tomar decisiones lógicas, o por el contrario, tengo miedos, mi sexualidad me produce, es una fuente de miedos, de angustia, de dudas, de prejuicios, de vergüenza, reproduzco estereotipos, pienso que la sexualidad es una manera de castigar o estigmatizar a las personas, sobre todo aquellas que considero distintas. Pues a ver, me gustaría si me pudieran compartir sus comentarios al respecto. Bueno, ya nos habían comentado, creo que a veces ignoramos las responsabilidades básicas de cada edad y por eso no las motivamos, sí. Pero a ver, me gustaría si dos, tres que nos quieran compartir. Si quieren, pónganle en anónimo, yo no voy a leer ¿no? ¿Cómo poner límites sanos donde hay que apelar al principio de bien común? Donde ponemos un límite es donde la satisfacción de las dos personas está cumplida, o más bien ponemos límites para que la satisfacción y los derechos de todo el mundo se cumplan, ¿no? Eh, Teniendo una pareja que está separada, entonces usaban a su hijo sobre todo una de las personas usaba a su hijo para que le reportara, para que espiara a la otra persona, para que la controlara, y, y entonces en algún momento, en una sesión en la que estaban todas las personas, pues les digo, me dicen, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Uno, pues frustrar este intento de control, que las personas, que el niño o la niña sepan que tienen todo derecho de no participar en una dinámica destructiva que invade los derechos de la otra persona a reconstruir su vida, a buscar su bienestar. ¿Cuáles son los límites sanos en donde las personas protegen su derecho a alcanzar su bienestar, donde se consideran los intereses de todas las personas, donde se considera el bien común, donde no se permiten las acciones destructivas hacia otra persona? ¿Qué son destructivas? Las personas que se hacen con la intención de que las otras personas se dañen. Miren, muchas gracias. Aquí tenemos, referente a la sexualidad, muchas veces tenemos creencias cerradas que se van transmitiendo de generación en generación, exactamente. Muchísimas gracias por estos comentarios. Sí, en donde se permite la violencia, ¿no? Los límites solo funcionan si eres firme en ellos. Exactamente, es firme, no es intransigente. Quiere decir que tienen un objetivo y se sostienen hasta donde el objetivo se cumple. También los límites los podemos modificar si las circunstancias se modifican, si podemos llegar a una negociación donde generamos conciencia del mutuo beneficio y el respeto a los derechos de las distintas personas involucradas en la convivencia. A buscar autonomía recibo muchas críticas de muchas personas, principalmente de familiares. Para ellos es difícil entenderlo y aceptarlo. Pues sí, hay mucha gente que cree, ay, no, como si solamente son niños, o no, no, o piensan que no los van a ayudar a sobrevivir a las terribles situaciones que ellos vivieron. Algunas personas que sí viven situaciones terribles, y algunas pues son producto de percepciones, como alguna vez me decía
una madre me decía, no, es que mi mamá me obligaba a que que hiciéramos la cama y ordenamos nuestro cuarto antes de salir. Y entonces yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Y le digo, pues sí, ¿y ahora cómo está el orden en la vida de tus hijos? Y se queda un momento reflexionando y me dice, no, son un total desorden. Perfecto, ¿y quién hace, cuando viene ese desorden en la vida de tus hijos, de tus hijas, quién lo resuelve? Y se queda reflexionando un momento. Dice, pues yo. Digo, bueno, pues ahí tienes el resultado. Esto no es ni bueno ni malo, ni es un juicio. Es advertir cómo funcionan las cosas. Los límites se pueden modificar y si ya no son válidos para la situación o algo así, no alcanzo a leer aquí. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos hablando del autocuidado y ahora vamos a pasar a la convivencia. Ahora, mis valores son incluyentes y aquí otra vez vamos a checarnos a nosotros mismos como padres, como madres. Mis valores son incluyentes, están encaminados al bien común y a la justicia, toman en cuenta la desigualdad eh, y la solidaridad. Conozco el marco de los derechos humanos, sé identificar la violencia y sus causas y la prevengo. Bueno, ahí dice le prevengo, les pido una disculpa, pero es la prevengo. A ver, cuéntenos cómo andamos y váyanse checando también en el asunto de en estas preguntas, con sus respuestas, vayan observando cómo está su familia, vayan observando cuál es el estado de sus hijos y de sus hijas, para que vean qué tanta relación y qué tanta similitud hay entre lo que nosotros hacemos, lo que sabemos hacer y muy probablemente lo que podemos enseñar a nuestros hijos y nuestras hijas y lo que han aprendido de nuestra parte nuestros hijos y nuestras hijas. Ciudadanía, fíjense bien, yo conozco mis derechos porque aquí hay una relación directa entre el conocimiento y la defensa de los propios derechos y la consideración de los derechos de las demás personas. Si yo en algún momento adopté una idea que prevalece todavía mucho en el mundo adulto, que cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes, y aguas aquí, derechos no quiere decir que una licencia abierta para que pasen sobre lo que sea, para que hagan lo que sea, para que se presenten como víctimas ilógicas de una situación, que son víctimas ilógicas de una situación. O algo no me gustó de mi entorno familiar, y entonces ignoro todo lo que he recibido de ese entorno familiar, y entonces nada más por una cosa que me gustó, por algo que me choqueó, entonces ya me conduzco como si esas personas fueran mis enemigos, ¿no? Pero muchas veces desde el mundo adulto se plantea el asunto como que derechos que no me convienen, que yo no tengo resueltos, que no sé cómo resolver. Entonces se presenta como que esos derechos son contra mí, y socialmente, no solamente en la relación del mundo adulto, en relación con niñas, niños y adolescentes, sino en general socialmente, muchas veces muchas personas se sienten o se asignan la potestad de decir que los derechos de otras personas son contra mí. Y eso sucede cuando las personas no conocemos, ni nos otorgamos, ni defendemos nuestros derechos, ni los ejercemos. Entonces nos comentan aquí, la violencia es un tema fuerte e importante, ya que forma parte de nuestros días a diferentes niveles y es muy normalizada, exactamente. Series, películas, videojuegos, con algunos ejemplos. Es muy importante que nosotros acompañemos a niñas, niños y adolescentes a hacer una lectura crítica de este bombardeo que hay a través de estos medios de comunicación que efectivamente hacen pasar la violencia como inocua, como algo deseable, como algo heroico, eh, como algo recompensable, ¿no? Porque si no, efectivamente se normaliza y se invisibiliza. Eh, En su opinión, ¿qué genera la vida? Mm, quiero interpretar, más bien interpreto esta pregunta,
qué es lo que genera la vida. O sea, la satisfacción de las necesidades, el logro personal es lo que nos da vida, lo que nos frustra, entendiendo que la frustración es parte de una etapa de la consecución del logro, pero cuando la persona está sometida a una situación, a una circunstancia que solamente produce frustración o privaciones, pues eso es lo que aleja a las personas de la vida, las enferma y las tiene lejos de la salud y del sostenimiento de la existencia. Por el contrario, el logro, la satisfacción, la salud, es lo que mantiene a la gente cerca del sostenimiento de la vida. Pienso Dice, que niñas, niños y adolescentes tienen derechos. Encuentro positivo la democracia como forma de vida y convivencia. Encuentro positiva la igualdad. Me siento comprometido, comprometida ante el devenir de mi comunidad y de mi sociedad. Y aquí una pregunta, ¿no? Ahí ustedes váyanse respondiendo esta, espero. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué es mejor, dar o tomar? Aquí sí me gustaría, realmente les pido que me ayuden a descifrar este tuerto. Cuéntenmelo todo. ¿Qué es mejor, dar o tomar? Las dos me dicen aquí. ¿Qué más? Algunas otras participaciones que me ayuden. Dar. Pregunta muy ambigua. Siempre prefiero dar, aunque también hay que aprender cuando nos toca dar. Si tienes para dar, mejor dar. Es importante dar como tomar. Depende del contexto y la necesidad. Dar porque el tomar necesitas convencer o afectar a alguien. Dar es satisfactorio. A nosotros nos gusta dar. Muchísimas gracias. Fíjense bien. Y ahí les voy. Cada quien chéquese dónde está. Otra vez, esto no es ni bueno ni malo, pero son las percepciones que como niños o niñas fuimos desarrollando y como adultos, pues más bien, y a lo largo de nuestra vida, se han ido instalando o automatizando en nuestro fuero interno. Pues hay personas que dicen, pues la verdad, y claro, generalmente las personas que están en esa determinación, pues no le externan mucho porque significa una pérdida de, pues, satisfactores sociales, de beneficios sociales, ¿no? Pero sí hay mucha gente que tiene instalado, y si no, nada más vean cómo está este mundo, porque si las personas no tuvieran instalado este mundo no estaría como está. Mejor tomar, porque la verdad el mundo es de las y los astutos. Dar, pero también, pero a ver qué te dan. O sea, sí doy, pero pues como veo doy. Dar para que me quieran, aunque sea un poquito, porque muchas personas eh, cuando tuvieron muchas reglas y en la infancia y aprendieron que el cariño se tenía que ganar, pues en un sentido constructivo, pero dan de una manera ilógica. ¿Qué es dar de una manera ilógica? Dar, me traicionan y doy, me hacen daño y doy, abusan de mi confianza y doy para que me quieran, aunque sea un poquito, pero pues sin advertir que las personas que abusan, que me dañan, etcétera, pues no me quieren ni aunque sea un poquito. Mejor intercambiar y que todos y todas tengan. La colaboración es aprender a intercambiar beneficios, a intercambiar trabajo, responsabilidades y beneficios para que la satisfacción de todas las personas se lleve a cabo. Eso es la colaboración. Entonces, y ahorita que lleguemos a los errores, que ya algunos nos han comentado por aquí, eh, vamos a ver qué pasa con esto, con la colaboración y con la colaboración, cómo la enseñamos en la casa. Dar desde este punto de vista, compartir y poner los dones hacia los demás, pero tomar es válido cuando tienen dadas las cosas como el respeto o la distancia de ciertas personas. Dar. Lo ideal es lograr un balance exacto para saber dar y aprender a recibir, sí. Tienes que ser humilde para tomar, no egoísta y dar para dar. Sé que se da por propia convicción.
no hay que esperar lo mismo de vuelta porque no es obligación y tomar pensando en que no sea un arrebato hacia los demás. Y hay que buscar un equilibrio porque todos tenemos necesidades y todos tenemos que tenerlas satisfechas, porque esta satisfacción de necesidades es la salud, como les decía, es el sostenimiento de la existencia. Por lo que puedes es dar, o eso depende de ti, según las circunstancias, dar para recibir, dar o recibir. Entonces, papel de la escuela, ojo, aquí con respecto a temas polémicos como el respeto a la identidad sexual o de género de las personas, con respecto a la aplicación de la educación, con respecto a los valores de inclusión, pues no es que ahora sí que valga así el acuso, pero la escuela no se manda sola. Hay una normatividad, porque la educación no es un proyecto particular, no es un proyecto familiar, no es un proyecto de la escuela, ni siquiera del sistema escolarizado. La educación es un proyecto social acerca de qué tipo de ciudadanos y ciudadanas, y luego entonces qué tipo de sociedad se quiere conseguir. En la medida en que nosotros tengamos ciudadanos y ciudadanas o personas que están dispuestos a una vida ciudadana que implique el conocimiento de la ley, el respeto de las normas lógicas, obviamente, la participación, el respeto del medio ambiente, el respeto de las otras y las otras, es en la medida en que va a haber sociedades más justas, más incluyentes, más sustentables, hablando pues también tomando en cuenta las crisis ambientales que tenemos como humanidad, resultado de la toma de decisiones que no están en función del bien común, sino de los beneficios de unos cuantos, de unas cuantas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida en la que haya una educación que produzca personas autónomas, ciudadanas, participativas, respetuosas, es que vamos a tener una sociedad que se parezca a eso. Por lo tanto, la normatividad que está en función de ello es una normatividad que tiene que adoptar y aplicar la escuela. No, no la aplica, no son situaciones que tome de manera autónoma. Brindar métodos pedagógicos y didácticos, o sea, pedagógicos tiene que ver con los enfoques acerca de qué es la educación y para qué sirve, cuáles son sus objetivos, y didácticos es acerca de cómo aprendemos, que impulsen la autonomía de niños, niñas y adolescentes. Brindar una educación inclusiva que esté con los valores los más abiertos posibles para incluir a todas las personas, para revertir situaciones de desventaja, para revertir estigmas o exclusiones sociales, ¿no? Educar para la paz y la prevención de las violencias, brindar una educación ciudadana que tome en cuenta y que se oriente al marco de los derechos humanos, brindar una educación sexual y socioafectiva, promover valores y educación para la colaboración y estar abierta al diálogo con las madres, los padres, los cuidadores, las y los alumnos, por supuesto. Y si nosotros no tenemos no nos coordinamos, no construimos parámetros comunes, no dialogamos, pues si esto que se enseña en la escuela no está en concordancia con lo que se enseña en la familia, pues la labor de la escuela se dificulta muchísimo. El papel de madres, padres y cuidadores sería, por supuesto, brindar amor, cuidado y protección a niños, niños y adolescentes, que sus necesidades físicas y emocionales estén cubiertas, dar un trato digno, considerar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Acuérdense que derechos y obligaciones van junto con pegados. Impulsar la autonomía de estos, brindar una educación que sea equitativa entre mujeres y hombres, establecer límites, no solamente los límites que yo me pongo con respecto a lo que es legítimo y lógico en, con respecto a la vida de otras personas, que de todos modos niñas, niños y adolescentes son otras personas, sino con también los límites que pongo a niños, niños y adolescentes para que me consideren y me respeten como persona, y el establecimiento de límites para la convivencia entre los integrantes de las distintas familias. Establecer una disciplina positiva, que cree ser una disciplina positiva, donde las normas se pone bien claro, yo tengo bien claro cuáles normas
están a mi cargo, porque soy la persona que está al cargo del cuidado y del bienestar de niños, niñas y adolescentes, qué normas las construyo de manera consensuada, que estas normas tengan un sentido lógico, orientadas al principio de, de mutuo beneficio y del bien común, y sobre todo que tengan un para qué, que no sean porque yo lo digo, porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre, o al revés, que haya una serie de permisiones que sean ilógicas. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero que sufras, porque me pusiste carita de así, me pusiste una carita donde dije, ay, parece qué pena me dio, ¿no? Sino que la disciplina positiva es aquella que tiene un sentido lógico, que tienen un para qué, tanto permisiones como prohibiciones. Hacer partícipes a niñas, niños y adolescentes de la colaboración y el bien común, informarnos y capacitarnos, promover valores que se refuercen con el ejemplo, porque muchas veces se tiene esto, no hay que enseñar con el ejemplo, sí, pero si por más buenos ejemplos que yo doy, si no desarrollo habilidades, eso no, si no yo no llevo a la reflexión, de no dar una lista de lo que está bien o que está mal, sino llevar a niños, niños y adolescentes a la reflexión de qué acciones me benefician a mí y benefician a los demás, qué acciones mías evitan el daño a mí mismo y el daño a los demás, y permitimos practicar y permitimos reflexionar, eso es lo que va a generar habilidad y va a generar valores. No es suficiente el ejemplo, por supuesto que es un valor y una herramienta muy importante y muy poderosa reforzar con el ejemplo, pero no es solamente predicar con el ejemplo, sino con el ejemplo y con el desarrollo de estos valores, de estas actitudes. Las actitudes son normas y valores expresadas en acción y estas habilidades. Y bueno, estar abiertos al diálogo y la colaboración con las escuelas. Errores y obstáculos, los más comunes. El primero es la matriz premio-castigo. Es, haces lo que yo digo, te premio. Guión, te soborno. No haces lo que yo digo, te someto, guión, te castigo, guión, te someto, te reprimo. Entonces, ¿qué aprenden las personas de eso? Sobre los valores, sobre la convivencia lógica, sobre la colaboración. Pues esperaría su respuesta, pero en este caso mejor se las digo, nada. Aprenden que el que tiene el sartén por el mango hace lo que quiere, y aprenden a ser convenencieros, a- aprende la persona a castigar, aprende la persona a imponer, aprende la persona a someterse, y aprende que si está en desventaja, pues lo que le conviene es ser servil, y aprende que si tiene sartén por el mango, pues tiene carta abierta para ser un autoritario o una autoritaria. La sobreprotección, que genera indefensión, porque el día en el que no están eh, junto conmigo, las personas que me resuelven las cosas, que me protegen, pues yo me quedo sin herramientas para poderlo llevar a cabo. Y además aprendo a exigirle a aquellos que me sobreprotegieron, a que me brinden esos, muchas veces con enojo, con resentimiento, a que me brinden esos satisfactores que no me permitieron desarrollar por mí mismo, generar por mí mismo, por mí mismo. El someter a las personas, la falta de límites, como les decía, el sometimiento por tu bien, porque soy tu padre, porque cuando crezcas me lo agradecerás, porque a mí me duele más que a ti, ¿no? Promover la percepción de que madres, padres y cuidadores son una fuente interminable de satisfactores sin necesidades propias. Entonces, muchas veces con esta buena intención llenamos de satisfacción a niños, niñas y adolescentes, y parece que somos el cajero automático sin límite, que somos una fuente de peticiones sin límite, pero que pues nosotros no tenemos
ninguna necesidad, no necesitamos ninguna retribución, no necesitamos ningún cuidado de nuestros hijos e hijas, no necesitamos ternura, no necesitamos cariño, no necesitamos consideraciones, y entonces pues lo que estamos haciendo es una relación en la que pues, ¿no? Solo aprenden los niños que es todo para acá, y pues eso va a ser una fuente interminable de conflictos. Dicen las personas, cuando se aferran y no entienden razones, pues cuando se aferran y no entienden razones, pues nos toca poner límites, ¿no? Y hacerles ver que pues la única relación lógica entre las personas es la del mutuo beneficio. No importa si eres mi papá, no importa si eres mi pareja, no importa si eres mi hijo, no importa si eres mi mejor amigo, mi jefe laboral, mi subalterno, no importa. El único sentido lógico de la relación humana es el mutuo beneficio. ¿Qué podemos hacer los maestros cuando sabemos que alguno de nuestros estudiantes vive situaciones de violencia física o psicológica? Pues la orientación nos dice que si el niña no lo comentan, estamos en manos atadas en cuando hay incluso maltrato físico. Bueno, supongo que ustedes tienen servicios de consejería o de tutoría, pues este es el papel de los tutores de acercarse. Y de todos modos, la UAMASI, que es la Unidad de Atención al Abuso y a la Violencia y el Abuso Sexual Infantil, tienen protocolos al respecto y hay normatividad al respecto que justamente controla en la Ciudad de México la UAMASI, sería cosa de acercarse a ellos para controlar las faltas de respeto y los malos modos. Pues es que las faltas de respeto y los malos modos se dan cuando se le enseña a las personas que todo es para acá. Entonces, si yo entiendo que todo es para acá, pues acabo lo que les digo, como les decía cuando les preguntaba, ¿qué es mejor dar o recibir? Pues hay muchas gentes que ya tienen instaladas, pues la verdad lo mejor es recibir porque pues el mundo es de los astutos, de las astutas, y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas a colaborar y a considerarnos, pues lo que estamos haciendo es sembrando esa semilla de, no, pues lo lógico son la satisfacción de mis necesidades, lo importante son mis derechos, lo secundario es la satisfacción de las necesidades de los otros y lo secundario es la consideración de las otras personas. Es por eso que es fundamental enseñar tanto esto en la escuela como en la casa para reforzarlo y que entonces aprendamos a sobrevivir en equipo y no a costa unos de los otros y no compitiendo unos con los otros, porque como les digo, pues es lo que tiene este mundo como está. Dice, ¿cómo hacerles para entender sin castigos que deben respetar ciertas reglas? Es que no hay que enseñarles que deben, porque cuando ya les ponemos el deben, ya todo se torció, todo se enrareció, sino hay que enseñar la utilidad de las normas, que estas normas son para el beneficio mutuo de las personas, permiten la convivencia pacífica, permiten que los derechos de todas las personas estén protegidos, y esa es la manera en que nosotros como adultos seramos congruentes con ese respeto a esas normas, y bueno, pues vivimos en una situación en un mundo de situaciones cambiantes. También podemos reactualizar estas normas, ¿no? Explicar algunos asegúnes, porque la vida tiene asegúnes, que entender los asegúnes no significa cambiarlas a diestra y siniestra según a mí me conviene. Y entonces cuando las personas entienden la utilidad de las normas para sí y para los demás, es que las adoptan. Cuando es una lista de lo que yo debo de hacer, pues la veo con recelo, con sospecha y pues la respeto mientras me están vigilando o me están castigando. En el momento en el que las otras personas se dan vuelta, pues más bien lo que yo aprendo es lo que les digo, porque esto está ligado a la matriz premio-castigo, esa que tengo el sartén por el mango y puedo hacer lo que se me da la gana. Sacrificar, o sea, errores, sacrificar mi vida personal por mis hijos e hijas y luego cobrárselos. Porque aunque muchas personas dicen que no se los cobran, en el fondo, cuando ya le rascamos un poquito, resulta que sí se los cobran. Aparte de tener una vida como padres y madres,
necesito una vida personal. Les pongo un ejemplo, atendiendo a una adolescente en el consultorio, me dice, no, es que me mandaron con mis abuelos y a mí no me gusta ir con mis abuelos porque son muy conservadores y cla, 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 porque mi mamá se quiso ir con sus amigos. Y le digo, ok, ¿cuántos días está tu mamá contigo? Pues casi toda la semana. ¿Cuántas cosas hace tu mamá o deja de hacer de las propias que podría hacer por sí misma o para sí misma para que tú estés bien? Me dice, pues muchas. Entonces, ¿tiene o no tiene derecho a irse con sus amigos? Si nosotros abandonamos, perdemos de vista que somos personas que tienen una vida independiente a la paternidad, a la maternidad, que necesita realizarse, no solamente le cobramos a nuestros hijos, a nuestras hijas en algún momento, sino creamos un desorden energético porque entonces permitimos que nuestra función de padres o, en, o de acuerdo a nuestra perspectiva de lo que es nuestra función de madres, padres, permitimos una invasión de nuestros hijos, hijas a nuestra propia vida y luego entonces resulta en una invasión nuestra a la propia vida de nuestros hijos y nuestras hijas. No, aquí también tenemos que establecer un equilibrio sano que tiene otra vez que ver con el bien común, donde nosotros como padres, antes de padres, somos personas con necesidades y con una vida por vivir. Igual que nuestros hijos, nuestras hijas, son personas que tienen una vida propia por vivir. Y aquí viene una cosa que tenemos abajo, depositar expectativas y sobre todo expectativas poco realistas en ellos y en ellas por lo que yo quise ser, por mis miedos, porque no sufran y viene junto con el asunto de abajo que es, eh, pues muchas personas piensan o está muy presente la idea de que cuando se les pregunta, ¿para qué tienes hijos? ¿O para qué quieres tener hijos? Te responden porque tal y te empiezan a tirar una serie de argumentaciones. No, no, la pregunta no es por qué, sino para qué. Y cuando las personas se sinceran, muchas personas llegan a la respuesta, pues para no estar solo, pues para que alguien me cuide en algún momento de enfermedad, pues para que alguien me cuide en mi vejez. Bueno, el resultado que alguien me cuide es que yo eduque normas lógicas de colaboración y de bienestar común y de mutuo beneficio. Pero de otra manera es hacerles responsables a mis hijos, a mis hijas de mi propia soledad, de mi incapacidad para establecer relaciones sanas con otras personas y pues no, eso va a devenir en una fuente interminable de problemas. ¿Cómo colaborar? Colaborar, no solamente padres, madres, cuidadores, las familias con la escuela con la familia, sino colaborar en general. Primero pasa por identificar cuáles son las necesidades. Me dicen, ¿qué hacer si mi hijo tiene condiciones de salud que hace en un año lo puso en peligro de muerte, pero hoy se encuentra mejor? Ya será de por vía su tratamiento, pero sobre todo en su entorno escolar considero que ya pone latente su condición para no cumplir sus deberes escolares. Pues miren, hay muchos videos en YouTube de personas porque pensamos que de buena voluntad, que nosotros siempre vamos a estar para ellos y nadie tiene la vida comprada. Entonces, en videos de YouTube, hay múltiples videos en donde gente es con una sola, que solamente tienen una pierna y no tienen el resto de las extremidades. Son conmovedores los videos, son aleccionadores, no solamente de las personas que tienen un padecimiento, sino en general, cómo son capaces de hacer todas sus cosas. Hay incluso un conferencista australiano que no tiene brazos y solamente tiene las piernas, y entonces cuenta su historia de su casamiento, ¿no? Eh, el desarrollo de sus propios hijos. Acercarle acercarle ejemplos de la importancia que tiene
tomar mi vida en mis manos, porque una vida sin libertad, pues ¿qué clase de vida es? ¿Qué clase de sentido tiene una vida que no tiene libertad? Y aunque yo tenga padecimientos, aunque no pueda alcanzar y eso estaría por verse, aunque no pueda alcanzar un grado de autonomía como el resto de las personas, tengo que aspirar al mayor grado de autonomía posible, porque eso significa mi libertad y una existencia con sentido. Y bueno, vuelvo a lo de colaborar, es identificar necesidades que necesitamos, buscar que de la manera más inclusiva, cómo le vamos a hacer para que estas necesidades, la mayor parte de estas necesidades puedan ser satisfechas a través del trabajo en equipo, del trabajo conjunto eh, de las personas y las que no, buscar los espacios de libertad para que las personas puedan, o los grupos involucrados puedan satisfacerlas por su propia mano, pensar en función del principio de mutuo beneficio, negociar con las personas, o sea, no pensar que estoy aquí para imponer, sino proponer, negociar, tomar en cuenta los distintos puntos de vista, pactar y, por supuesto, cumplir lo que pacto. Si yo no, no cumplo aquello que pacté, pues la colaboración y la relación humana se debilita y se sabotea la colaboración y cualquier otro aspecto de la relación humana. Estrategias y herramientas para poder alcanzar nuestros logros. Impulsar el logro personal. Hablaba con una persona, bueno, he hablado múltiples veces de esto, en múltiples foros, sobre todo los que tienen que ver con ambientes laborales, cuando sale el asunto de la tolerancia a la frustración. Pues la tolerancia a la frustración por sí misma, sin un contexto, pues es algo que parece más bien esquizofrénico, es algo que parece un sinsentido. Por supuesto que en la búsqueda del logro personal, pues hay cosas que nos frustran, ¿no? La frustración es parte de la existencia y parte de las etapas que nosotros vivimos o experimentamos en la consecución del logro, pero el diseño orgánico de todos los seres vivos, no solamente del ser humano, está en función de la consecución del logro. Entonces, impulsar la consecución del logro personal. La adolescencia es una etapa donde existe mucha frustración. Frustración se va a traducir en violencia, se va a traducir en comportamientos disfuncionales, se va a traducir en desánimo, se va a traducir en desvitalización, en un grado máximo se va a traducir en depresión, en ansiedad. Entonces, no, lo que tenemos que impulsar es el logro personal, porque el logro personal permite a las personas descubrirse logradoras, descubrir su propio poder personal, abonar a su autonomía, abonar a su crecimiento, abonar a su autoestima, abonar a la seguridad y impulsar el conocimiento y autorregulación de las emociones. Y como les decía les decía, a ver, chéquense cómo están ustedes. ¿Saben reconocer, nombrar y autorregular sus emociones o no? Y bueno, ahora como niños, niñas, adolescentes ahora tienen las escuelas una educación socioemocional, podría ser que en este caso, o como en el caso de las habilidades digitales, podría ser que incluso nuestros hijos o hijas tengan más habilidades que nosotros. De todos modos, es importante impulsar esto en nosotros mismos y en nuestras hijas e hijas, el conocimiento y autorregulación de las emociones. Promover perspectivas realistas de las cosas, porque muchas de esta frustración proviene de expectativas que no son realistas o de percepciones no realistas sobre las cosas de la vida. Que son realistas aquellas cosas que yo puedo verificar a través de mis sentidos, de mi capacidad sensorial, que yo puedo probar, escuchar, ver, o que yo puedo
investigar, contrastar, corroborar, etcétera. Promover la responsabilidad de niños, niñas y adolescentes. O sea, permitirles decidir. Obviamente hay situaciones que son riesgosas y que en las cuales pues tiene que mediar la participación de los adultos, pero hay otras que no lo son, que además son propias de su edad y, y aquellas que podemos buscar ámbitos donde haya riesgos controlados. Pero si nosotros queremos hacer personas responsables, responsabilidad quiere decir habilidad para responder. Lo que requerimos es toma de decisiones. Si las personas no toman sus propias decisiones, nunca vamos a tener personas responsables. Y si pretendemos que sean responsables para lo que a mí me conviene, o sea, para que hagan su tarea, para que me acompañen y se comporten en la comida familiar, y no para lo que yo considero que eso no, como que elijan sus gustos, sus arreglos, sus afectos, eh, sus sus amistades, sus parejas afectivas, pues no estoy haciendo gente responsable, estoy haciendo gentes convenencieras. Eh, Responsabilidad, esa habilidad para responder se da del ejercicio ético de la libertad. Evitar promover miedos, prejuicios, estereotipas, vergüenzos, regaños eh, con respecto a la sexualidad y al género. Si yo tengo estos miedos, prejuicios, estereotipos, vergüenzas, sería bueno que los trabaje yo en mí, que no los promueva en mis hijos y hijas porque no les sirven, les estorban. Y promover el desarrollo de valores positivos, que como les decía, los valores no son una lista de lo que está bien versus lo que está mal, sino una reflexión de cómo podemos hacer para que, primero de aquellas cosas que me resultan valiosas a mí, y resultan valiosas para las demás personas. Aquellas acciones que me benefician a mí y benefician a las demás personas. Aquellas acciones que me evitan daños a mi persona y evitan daños a las demás personas. Y la toma de determinaciones en función de esas cosas que yo establezco como valiosas con respecto a estos parámetros que les comparto. Y finalmente les digo, gracias por haberme escuchado y me gustaría que me compartieran sus dudas, comentarios, opiniones, controversias aquí en el chat de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Enrique. Me parece que es un buen ejercicio justo hacernos las preguntas, hacer una reflexión y tener información, ¿no? Para poder llegar a este objetivo de brindar una educación para la autonomía, como lo mencionas, y sobre todo en un trabajo articulado escuela y familia, ¿no? A ver si hay algunas preguntas o inquietudes o algo que se haya quedado ahí como para poderlo trabajar. Dice, me agrada saber que no estoy tan perdida. Sí me llevo algunos puntos a reflexionar. Gracias. Mm, mm, Me quedo con la frase, logro personal da vida. exacto. ¿Cómo nos sentimos? Hagamos un análisis de nosotros mismos, una introspección de nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros cuando alcanzamos nuestros propios logros? Todo bien, lo difícil es ponerlo en práctica. Pues sí, es más difícil o más fácil en función o sea, lo difícil o fácil es dinámico, o sea, va cambiando en el tiempo. En la medida en que nosotros tomemos los riesgos y hasta que nos salga las cosas, entonces ya eso que antes parecía difícil se convierte en fácil. Nada, mm. Dice, una plática que invita a la reflexión y a la acción. Gracias por tan buena plática. Con mucho Muchas gusto. gracias. Me parece muy congruente todo. Muchas gracias. Yo tomo terapia y mi esposo también. Lo que he aprendido me parece fantástico que siempre se pueda aprender
Gracias por tu tiempo, con mucho cariño se los brindamos. Me llevo tareas de forma personal y mucho por compartir. Ah, fantástico. Pues el conocimiento son semillas, no sirven de nada metidas en un closet. Pues qué bueno que estén dispuestas a compartirlas. Es ahí donde toman su sentido y donde generan bienestar para nosotros y otras personas. Muchas gracias, fue muy interesante. Justo ahora estoy vacunando a niñas de 5 y 6 grados de primaria en el colegio, a quien correspondería esa explicación para la vacuna. Yo me quedo con las partes de poner límites, claro, sin el tema premio-castigo. Y el segundo, la importancia de seguir formándonos y sanando nuestros temas personales para poder formar a nuestras hijas e hijos, porque en efecto podemos dar lo que, no podemos dar lo que no tenemos, exactamente. Gracias por la charla, con mucho gusto. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Muchas gracias. Al Colegio de los Padres, quién sabe, tienen ahí una pregunta sobre las vacunas, ahí la dejo ahora. Sí, nos toca de manera conjunta, ¿sí? Como muchos de los temas que se abordan en el colegio, insistimos en que esto es articulado, es un trabajo conjunto de confianza, de información y de comunicación. Pues bueno, parece que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por asistir a este inicio de nuestras pláticas de Madrid Tutor, la ética del cuidado. Muchas gracias, Enrique. Y yo creo que fue un ejercicio fundamental para ir trabajando desde nuestra vida individual, familiar, social y, por supuesto, con el Colegio Madrid. Y pues como iniciaba esta plática, es un gusto participar con el colegio, eh, en el cual ya acumulamos muchas buenas experiencias. Así es. Ana nos dice que muchas gracias, Enrique, siempre compartiendo cosas tan importantes con el colegio, cosas que aumentan nuestro conocimiento y nuestros corazones. Muchas gracias y muy buena tarde. Hasta luego.